Hola, buenas noches, bienvenidos al noticiero central de la televisión pública argentina, que hoy abrimos unos minutos antes porque hay un anuncio de importancia que va a comenzar. Vamos directo a Casa de Gobierno, donde van a dar una conferencia de prensa el jefe de gabinete Marcos Peña, el ministro de Energía Aranguren y el ministro de Justicia Garabano. Merecen los argentinos que están del otro lado de la pantalla, del otro lado de las radios, escuchándonos en este momento. Y desde ese lugar poder plantear caminos de trabajo para que juntos podamos ir resolviendo los enormes desafíos que tenemos los argentinos por delante. Y también ir construyendo juntos las grandes oportunidades que tenemos los argentinos, sobre todo cuando trabajamos todos juntos. En ese marco somos conscientes y fuimos desde el primer día, y así lo hemos planteado, que uno de los temas más complejos y más difíciles para poder abordar era la situación de las tarifas de los servicios, particularmente de la energía. Durante muchos años, malas políticas que se basaron en la mentira y que lamentablemente también se vieron manchadas muchas veces por la corrupción, nos fueron alejando cada vez más a los argentinos de poder tener un sistema energético autosuficiente, que dependa de sí mismo. Y así como éramos un país que exportaba gas hace más de 10 años, hoy somos un país que importa gas, un país al que le falta gas. Y ese faltante de gas, que en invierno lo suplimos en casi 40% con importación, llegó a un límite. No podemos importar más gas del que ya importamos. Lo que tenemos es lo que hay. Y esto lo tenemos que distribuir entre los domicilios, entre las empresas y las fábricas, entre el transporte, entre todo aquello que hoy depende de la matriz de gas para funcionar. Y eso genera muchas presiones y muchas tensiones, agravado por la imprevisibilidad del clima, que genera situaciones muy particulares, como hemos vivido en los meses de abril y mayo, el bimestre más frío de los últimos 60 años en ese tiempo. Cuando el mismo bimestre del año pasado, en ese tiempo, fue uno de los más cálidos. Y esas cuestiones del clima que no se pueden manejar de antemano, generan mayor complejidad a lo que algo que ya es complejo. El cambio de temperaturas de este abril y mayo generó que en la Argentina se consumiera casi un 50% más que en el mismo tiempo del año pasado. Aumentó mucho el consumo, también, como decía el presidente hoy, porque tenemos costumbres de un país rico en gas, de un país que exportaba gas y que nunca tuvo que preocuparse por la escasez. Y entonces, muchas veces, como todos sabemos, no nos preocupamos a la hora de regular la calefacción o regular el consumo en general. Y eso se ve particularmente en ciertos sectores. Como ustedes saben, aproximadamente 60% de la Argentina tiene gas de red y un 40% tiene el sistema de garrafa. De aquellos que tienen gas en red, hay distintas categorías. La categoría más alta, R4, ¿no? Si no 3-4. Voy aprendiendo de esto, como estamos aprendiendo todos ahora, del tema del gas. Consume 20 veces más que las categorías más bajas, que los sectores más bajos de consumo de gas. Esa diferencia de 20 veces es una diferencia que obviamente, primero, es muy desigual y genera tensiones también a la hora de dónde se distribuye, cuánto se paga, cuál es la factura que recibimos. Hace algunos meses, o un mes más o menos y medio, en unas semanas, anunciamos un acuerdo junto a los gobernadores de poner un tope del 400% a la tarifa de gas. La confusión que se genera posteriormente es que a partir de este aumento del consumo que se da por el frío, genera que esa tarifa que aumentó se complementa con el aumento del consumo y genera facturas que dan mucho más que 400%, como hemos visto en algunos casos, de donde subió más que eso, en algunos casos más de 1000%.
Hoy queremos anunciar, a partir de hablar y escuchar y conversar con dirigentes de la oposición, con la misma sociedad, de escuchar y ver que este camino que estamos recorriendo juntos tiene que tener un equilibrio y no puede ser muchas veces de un día para el otro, sino que puede tener un camino crítico. Estamos anunciando que vamos a plantear una resolución que genere un tope de 400%, ya no a la tarifa, sino a la factura, retroactivo al 1 de abril. Esto creemos que ayuda a poder pasar esta primera etapa de transición en donde vamos tomando conciencia juntos que tenemos un problema, que tenemos que ir cambiando los hábitos y que tenemos que ir entendiendo que esta limitación nos tiene que volver más solidarios, más comprensivos y poder generar un camino de sustentabilidad para poder crecer, porque nos va a faltar todavía más gas en este primer tiempo hasta que logremos generar las inversiones necesarias para recuperar el autoabastecimiento. Tenemos la suerte como país de tener un yacimiento como el de Vaca Muerta, donde hay gas para ser realmente un país que tenga mucho más y pueda volver a exportar y volver a ser una herramienta del crecimiento. Pero eso va a llevar un tiempo. Mientras tanto, nosotros tenemos que ir recorriendo estos años con la verdad, trabajando juntos y asumiendo la responsabilidad que todos tenemos, particularmente los sectores que más tienen. El otro dato importante que queremos contar hoy es que a lo que ya se ha hecho de tarifa social, que incluye ya aproximadamente un tercio, si no me equivoco, de los argentinos entre lo que es la garrafa social y la tarifa social de red, vamos a implementar también una cuestión que habíamos visto también con los intendentes del conurbano y la gobernadora de la provincia de Buenos Aires, que es la georreferenciación en algunos barrios de la tarifa social, empezando por la del gas, de la luz, perdón, y estudiando a ver si podemos implementar también la del gas, para aproximadamente 300.000 personas puedan ser cuidadas en ese sentido también, y sabiendo también que contamos con el Enargas como un mecanismo para poder recibir situaciones que reúnen los requisitos para tener la tarifa social y todavía no la tienen. Pues continuamos buscando, queremos que todo aquel que tenga que tener la tarifa social la tenga. También estamos avanzando en la implementación de la tarifa social para las entidades de bien público. Otro punto que nos parecía importante, que había surgido como un desafío que habíamos visto en las últimas semanas y ya hoy ya podemos anunciar que eso ya está listo y podemos avanzar en ese sentido. Otro elemento tiene que ver con la realización de la audiencia pública en octubre para poder justamente terminar la normalización de todo este proceso que hemos encarado este año y en vistas de lo que tiene que ver con lo que viene, de ir ordenando un sistema tarifario ordenado, predecible, que sea justo y equitativo, tal como dijimos en la campaña. Por último, en el plano judicial, sabiendo que hoy tenemos un fallo de la Cámara Federal de La Plata, mañana estaremos presentando un recurso extraordinario para que justamente esto pueda elevarse y discutirse y mientras tanto que no se aplique justamente ese fallo, después Germán lo puede explicar más en detalle, ya que tiene un componente muy delicado, que es que el fallo del viernes suspendió la aplicación de la tarifa social en la República Argentina, al retrotraer al cuadro tarifario de fin de marzo. Esa suspensión de tarifa social nos parece muy delicada y nos parece urgente poder volver a la situación de la propuesta que estamos planteando para que no queden desprotegidos los sectores más vulnerables. Después seguir la discusión con mucho respeto en el proceso judicial, pero convencidos, con esto para cerrar y abrir a las preguntas, de que sabiendo el enorme dolor, la enorme presión que generamos sobre muchos hogares argentinos con estas medidas, pero convencidos desde dejar clara la verdad de que este era el único camino posible, de que este camino lo tenemos que ir recorriendo juntos, cuidando a los más débiles,
poniendo todo el esfuerzo para corregir aquellas cosas que tengamos que ir corrigiendo por circunstancias que no conocíamos de antemano, como puede haber sido el clima de lo que iba a ser 2 meses como abril y mayo, y siempre de cara a ustedes, de cara a los argentinos, pudiendo plantear cuáles son los siguientes pasos y cómo podemos hacer para que esta situación que vivimos hoy, en los próximos años, la vayamos revirtiendo y seamos un país que tenga la posibilidad de vuelta de exportar gas, que tenga la posibilidad de tener un sistema tarifario adecuado, que tenga marco regulatorio adecuado, que tenga empresas de servicios públicos que funcionen bien y que se base en la posibilidad de sustentar el desarrollo y el crecimiento que tenemos que tener los argentinos. Así que con esto corto y abrimos a las preguntas. Están disponibles también los ministros. Muchas gracias. Buenas tardes. Para el que quiera contestar, son 2 preguntas específicas. Entonces, volviendo al tema, hoy el usuario, ¿qué hace? Porque hay un fallo que dice que no tiene que pagar y que vuelve a retroactivo a marzo, y ahora ustedes anuncian una resolución que significa que va a haber solamente un aumento del 400%. El usuario que recibe una factura, ¿qué es lo que tiene que hacer? Y segundo, ¿este año no va a haber ningún otro ajuste tarifario? Gracias. Sí, yo contesto, Liliana, buenas tardes. El usuario tiene que esperar que se refacture los bimestres desde el 1 de abril a la fecha. Por lo tanto, aquel que pagó va a tener que esperar recibir una nota de crédito. El aumento no va a ser del 400%, sino que el tope va a ser el 400%. Es decir, puede haber un usuario que tuvo un aumento de menos del 400% y ese se le va a aplicar. Y aquel que tuvo un aumento superior y lo pagó, va a recibir una nota de crédito. Y quiero remarcar esto, que lo dijo ya Marcos. Cada bimestre va a ser exactamente igual al mismo bimestre del año anterior, con un tope de 400% en el caso de los usuarios residenciales. O sea, no va a pagar más, va a conocer exactamente y no va a ser ajustado por volumen, es decir, no es por el consumo de este año, porque para evitar confusión, va a ser exactamente el bimestre del año anterior más un 400% como tope, y por lo tanto tiene que esperar la refacturación, la nota de crédito si corresponde. Sí, y la segunda parte de la pregunta, como dijo también el jefe de gabinete, nosotros estamos de la resolución 31 que habíamos previsto tener la revisión tarifaria integral en el primer trimestre del año próximo, la estamos anticipando al último trimestre de este año y con la primera audiencia pública en el mes de octubre, por lo tanto no va a haber ningún otro tipo de recomposición tarifaria hasta que no se tenga el conocimiento del resultado de la revisión tarifaria integral. Por ahí reforzar un solo punto de esto, también Liliana, que es que todos los casos de facturas que han salido a los medios en los últimos tiempos, poder mirar la variable del consumo. Digamos, ser conscientes que es un recurso limitado y que posiblemente cuando multiplicamos nuestro consumo muy fuertemente de un bimestre a otro, eso implica posiblemente que una fábrica deja de trabajar varios días. Y entender ese problema de la escasez es un desafío que tenemos que lograr los argentinos, y esto no es un problema de este gobierno, y lo hemos hablado con bastantes gobernadores, con diputados, senadores, con la propia justicia. Esto es un problema grande que tenemos como país, que tenemos que resolver en gran parte a partir del hábito de cada uno de nosotros. Cuanto menos consumas, menos va a ser tu tarifa, digamos, tu boleta, tu factura. Eso también es importante. Obviamente uno puede decir, bueno, en los sectores más bajos es más difícil reducir el consumo, porque generalmente, y eso lo vemos, en los sectores más bajos se consume 20 veces menos que en los sectores más altos. Casi todas las facturas que hemos visto en los medios últimamente son de los sectores que más consumen. Que de todas formas somos conscientes como gobierno y por decisión del presidente planteamos que en esta situación de este año en particular tenemos que tener la posibilidad de tener una transición para adaptar nuestros hábitos y por eso se pone un tope. Pero el problema lo seguimos teniendo, digamos, ¿no? Al igual que también es importante ser consciente que este tope implica una inversión por parte del Estado que va a pagar la diferencia. Y que si nosotros no hiciéramos este esfuerzo, al final del día, la gran mentira que hubo en los últimos 10 años es que el ciudadano lo termina pagando a través de la inflación. Porque el Estado, si tiene un déficit permanente, eso se termina pagando. Entonces, lo que queremos es poner blanco sobre negro y poder dejar claro de proteger a los más débiles
y de empezar a tomar conciencia que tenemos que adaptar nuestro consumo a nuestra realidad como país. Sí, ¿qué pasa en aquellas provincias donde ha habido La Voz del Interior, corresponsal en Buenos Aires, y el diario Los Andes? ¿Qué pasa en aquellas provincias, como en el caso de Córdoba, por ejemplo, donde ha habido resoluciones judiciales que suspenden la aplicación de tarifas? Eso en primer lugar. Y en segundo lugar, ¿por qué recién para octubre la audiencia pública, si eso no se da un poco de tope con los tiempos que podría manejar la Corte para tratar el tema este? Sí, como dijo recién el ministro, todos van a tener que esperar una nueva facturación. Esto es en todo el país, si yo no tengo mal entendido, con lo cual todos los usuarios de todo el país van a tener que esperar esta nueva factura con los nuevos importes que van a corregir este aumento que tuvieron, sobre todo asociado a este aumento del consumo frente a estos meses tan fríos que se sufrieron. En relación a la audiencia pública, esa es una de las cuestiones por las cuales el día de mañana se va a recurrir, se va a presentar el recurso extraordinario, la Procuración del Tesoro de la Nación va a presentar el recurso extraordinario ante la Cámara Federal de La Plata y ya la semana pasada se interpuso el recurso extraordinario ante la Cámara Federal de Córdoba, porque hay una serie de cuestiones que de todas formas sería bueno que, ya sin urgencias ni nada, pero que el Tribunal Superior, la Corte, vaya clarificando hacia el futuro. Pensemos que todavía hay ajustes de tarifas hechos por el gobierno anterior que no han tenido pronunciamientos definitivos y mucho tiene que ver también con el tema de las audiencias públicas. En realidad la audiencia pública en principio solo se exige, esa es la interpretación del gobierno, que se podrá controvertir judicialmente, pero solo se exige para discutir lo que tiene que ver con la distribución y el traslado del gas, es decir, una parte muy chica de la tarifa, y cuando es la discusión integral de toda esta tarifa, que esto no fue lo que hizo hasta ahora el gobierno. Esta discusión casualmente se va a dar en el mes de octubre a partir de la audiencia pública. Por eso esto es uno de los temas que todavía se van a seguir discutiendo judicialmente, pero yo creo que en esto es importante que la gente sepa, que se quede tranquilo, que el gobierno tomó nota de esta situación, que se van a corregir todas las facturas y después quedarán los problemas legales para más adelante. Irán, lo que esperamos es que sí se vayan ordenando, como lo marcamos hacia un comienzo. Argentina sigue teniendo mucha incertidumbre en términos de sus pronunciamientos judiciales. Ya hubo con el gobierno anterior, ha habido con este gobierno pronunciamientos de todo tipo. Muchos de estos fallos de la Cámara revocaban decisiones de primera instancia en otro sentido. Nos parece igual importante que en el transcurso de este año la Corte vaya generando pronunciamientos en relación a cómo se actualizan las tarifas, qué alcance, cómo se van a disponer medidas cautelares y demás. Pero me parece que eso es más una discusión para técnicos y para abogados y que lo importante es que la gente sepa que tiene que esperar la nueva tarifa, que la va a poder pagar en 2 cuotas, es una tarifa bimestral y que se puede pagar en 2 meses, y que todos sepamos que tenemos que hacer un esfuerzo muy grande para poder superar esta situación de crisis, que era una crisis que ya venía desde hace mucho tiempo y que el gobierno está haciendo un esfuerzo enorme para tratar de corregirla. Un dato importante para aclarar es, primero nosotros presentamos el recurso extraordinario, ¿no?, que es el que suspende la aplicación del fallo, y después planteamos la resolución que permite esta refacturación, ¿no?, para que no quede ninguna sensación de que pueda haber un no acatamiento al fallo, sino que el recurso extraordinario lo que hace es suspender los efectos y que ese recurso, ese fallo además de Cámara unifica las cautelares, digamos, ¿no?, y que a partir de ahí va al fondo de la cuestión. Por eso. Sí, de la agencia DIN. Bueno, a quien quiera responder. Por un lado, bueno, los amparos que se presentaron y que avaló la justicia en distintas provincias surgieron a partir de reclamos de ciudadanos particulares para que sea un aumento más gradual, teniendo en cuenta el nivel salarial medio de la Argentina. Muchos aducen que no pueden pagar importes tan altos. Y por otro lado, bueno, no era posible hacer un aumento más gradual. ¿Por qué de esta manera? Y si no hay posibilidades de modificarlo. Y por otro lado, ¿qué esperan de la reunión que se va a realizar mañana en la Corte Suprema y que posiblemente trate este tema?
Creo que en el primer punto, no sé si puedes querés ampliar, Juanjo, vuelvo a la introducción. O sea, somos conscientes que la Argentina tiene primero una situación económica muy delicada a partir de una sucesión de problemas que nos han dejado en la gestión anterior y que hemos detallado el 1 de marzo todos los argentinos, de una situación económica frágil, particularmente por la combinación de muy malas políticas fiscales, malas políticas energéticas, malas políticas monetarias, que hacen que básicamente nosotros teníamos 3 caminos para recorrer, que alguna vez lo planteamos. Podíamos recorrer el camino que posiblemente se hubiera recorrido si no cambiaba nada en la Argentina, de hacer como si no hubiese pasado nada, digamos, ¿no? De seguir negando la realidad. Y creo que claramente la dolorosa situación que vive Venezuela hoy indica lo que hubiera pasado cuando un gobierno niega la realidad sistemáticamente hasta un punto donde terminás yendo a otro país a buscar alimentos porque no tenés más oferta. O cuando tenés en la Argentina la situación actual, que es que te quedás sin gas. Entonces estás distribuyendo lo que te queda muy poco. Entonces ese era un camino. Otro camino, que era en el otro extremo, era poder bajar el déficit fiscal de un día para el otro, bajar la inflación de un día para el otro, corregir el 100% de los subsidios de un día para el otro. Y nosotros consideramos que eso era inaceptable socialmente, económicamente, políticamente y hasta humanamente. Eso no era algo viable y esos shocks ortodoxos no han sido positivos en la historia argentina. El camino que hemos elegido es un camino justamente de gradualidad, porque estamos bajando el déficit fiscal en 4 años, porque estamos bajando la inflación progresivamente en 4 años, porque estamos adecuando la situación tarifaria en 4 años. Para hacer una idea, en tema eléctrico, si son más o menos 40% del costo. 35% del costo de lo que nos cuesta la luz a cada uno de los domicilios es lo que se paga. El otro 65% lo sigue pagando el Estado, aún pese a los aumentos. Pero recordemos que tuvimos una enorme cantidad de inflación durante 10 años y nadie se animó a decir la verdad de este problema, o mejor dicho, se trató de hacer diciendo medias palabras. En el 2014, el gobierno de Cristina Kirchner hace una modificación del tema del gas, pero lo dice de vuelta con medias palabras, tratando de plantear de que era en realidad un bonus si vos gastabas poco, y eso fue lo que terminó pasando también en muchas de las facturas de hoy, que es que en muchos sectores altos, como fue un abril y mayo cálido en el año pasado, terminaron pagando con un premio mucha gente y entonces hoy la diferencia con el frío y el aumento se hace una brecha muy grande. Entonces eso es lo que estamos corrigiendo con este tope de 400%. Y esto es un camino que, si no me equivoco, vamos a terminar estando en un 70% del costo que paga cada persona de lo que gasta. Si querés contarlo vos un poco más. No, lo que dice el ministro es que nosotros ahora con el tope no podemos recuperar todo el costo de producir el gas. Y producir el gas es la remuneración al productor local, el gas importado en barco, el gas importado de Bolivia, el gas importado de Chile, que tenemos que pagarlo. Hoy con lo que la tarifa puede remunerar solamente se va a cubrir el 70%, antes estábamos cubriendo el 85%. Pero quiero agregar algo, en electricidad, cuando uno no la tiene, la puede cortar y quedará 4 horas, 5 horas sin el suministro. En el caso específico del gas, eso no se puede hacer porque hay razones de seguridad que impide que uno a un sector residencial le corte el gas, porque cuando lo da de vuelta tiene que estar asegurándose que los equipos tengan el piloto encendido y evitar situaciones de emergencia. Por lo tanto, la señal más clara para poder reacomodar las tarifas está vinculada con frenar la demanda del gas, porque hoy por hoy no tenemos ya más capacidad de importar. Están las 2 terminales de regasificación trabajando a pleno y por lo tanto no tenemos más, aunque quisiéramos importar más. Y eso es lo que nos llevó a que en el caso específico del gas estar haciendo una recuperación más avanzada que es con el caso específico de la electricidad. Pero también lo importante que tiene que ver con lo progresivo del incremento tarifario es que nosotros aplicamos, y no existía en la anterior administración, una tarifa social.
una tarifa social para que puedan aplicarse a aquellos que no tienen un poder adquisitivo que le permita hacer frente a este nuevo cuadro tarifario, que son 1,5 millones de hogares que tienen la tarifa social, que cuando se les suma de gas natural al 2.600.000 que reciben la garrafa social son 4.100.000. Y en el caso de la electricidad ya estamos por 3.700.000. Entonces, también el gas lo paga más caro aquel que tiene un mayor poder adquisitivo. Por eso decimos que es un cuadro tarifario progresivo. En relación al tema de la Corte que se señalaba, en sí del Gobierno no hay ninguna expectativa. Durante el día de hoy mantuvimos contacto institucional con la Corte para comunicarle que se iba a tomar esta decisión para que ellos también estén enterados de esta situación, en el marco del diálogo institucional que tenemos habitualmente con la Corte, a través de su presidente y los distintos miembros. Lo que sí el Gobierno espera, como decía, es que probablemente en el transcurso del segundo semestre, luego de la feria judicial, la Corte en estos casos, que sí van a ir llegando, pueda generar algunos criterios que clarifiquen y que en el futuro eviten situaciones como las que se vienen viviendo ya hace muchos años en el país en relación a los ajustes y a los aumentos de tarifa. Sí, ministro Aranguren, Antonio de Ramos, de Radio de la Ciudad, para consultarlo acerca de sus consideraciones. ¿Quiénes pueden acceder a la tarifa social? ¿Los jubilados, los pensionados, jubilados más pensionados? Por otra parte, ¿qué ocurre con aquellos que pagaron la factura con incremento? ¿Y cuándo la Argentina va a volver a ser autosuficiente en materia de gas? Quienes pueden acceder a la tarifa tiene características que tienen que ver aquellos que tienen un salario que es 2 veces el salario, por debajo de 2 veces el salario mínimo, por debajo de 2 veces la pensión mínima, el personal de servicio doméstico, los que tienen monotributo social, los usuarios que son discapacitados, y hay criterios de exclusión, por ejemplo, el que tiene más de una vivienda o el que tiene un vehículo que tenga una duración, una antigüedad menor de 15 años. Como dije alguna vez también, estos criterios de inclusión en la tarifa social son revisados continuamente. De hecho, tenemos mensualmente una reunión de gabinete social para revisar estos criterios. Hay un criterio que tenemos que revisar, que es la antigüedad de los vehículos, que fue reclamado también por la sociedad, que en algunos casos lo necesitan para trabajar y que por lo tanto parecería que 15 años es una antigüedad alta como para poder excluirlo de la tarifa social, y en la próxima reunión vamos a considerar cuáles son los criterios de inclusión y si hay que de alguna manera incorporar algún dato nuevo en esos criterios de inclusión. Con respecto al que pagó, como dije hace un rato, tiene que esperar que reciba la nueva factura del proveedor del servicio de gas, y que en el caso específico que corresponda va a recibir una nota de crédito con respecto a lo que pagó anticipadamente respecto de la resolución que va a ser promulgada o dictada mañana después de que presentemos el recurso extraordinario, indicando el tope, nuevamente lo menciono, sobre la misma factura que pagó el año pasado. En el mismo bimestre del año pasado no va a pagar más que el 400% superior el caso del cliente residencial. Y con respecto a la tercera pregunta vinculada a cuándo vamos a tener suficiente gas, bueno, también depende mucho de cómo podamos estar produciendo esta normalización de los cuadros tarifarios. La estimación que tenemos hoy en el Gobierno es que si seguimos las cosas que hemos empezado a implementar, no vamos a necesitar los barcos regasificados, es decir, importar el LNG entre 5 a 6 años. O sea, para el 2021-2022 podríamos estar independizándonos de lo que significa el gas natural líquido o licuado que recibimos en Escobar y en Bahía Blanca. El gas de Bolivia es muy probable que lo sigamos comprando siempre, porque es un gas que prácticamente Bolivia no tiene otra cosa que hacer que vendérselo a Brasil o vendérselo a Argentina. O sea, no, en ese aspecto no está mal que nosotros sigamos importando ese gas, pero lo que sí tenemos que dejar de importar es el gas natural licuado que recibimos por barco en instalaciones que, les recuerdo, fueron construidas en la Argentina en el 2008 y 2009 con carácter de temporario, no fijo, sino temporario. Estamos pagando un alquiler por cada barco de $100.000 por día. Buenas tardes, Marcelo Peláez de Canal 13 y TN. Ministro Aranguren, si el tope va a ser del 400%, ¿podría explicar cómo va a ser la progresión de los aumentos? O sea, si el techo es 400, ¿cuál va a ser el piso? Y si estos mecanismos, quería saber, se van a aplicar también a la luz
y al agua. Y al ministro Garabano quería preguntarle sobre el tema del recurso extraordinario. ¿Se va a referir únicamente el recurso a la anulación de la suspensión de la tarifa social y va a dejar firme el resto de los términos del fallo en cuanto a la anulación de los aumentos? Y sobre las audiencias públicas, quería saber qué dice concretamente la ley. ¿Las audiencias públicas deben concretarse antes de que se apliquen los aumentos tarifarios? Gracias. La primera parte de la pregunta, contesto. Lo que fue la facturación del bimestre julio-agosto del año pasado, se le agrega un 400% y eso va a ser el tope. Si la aplicación del cuadro tarifario de este año, con el volumen que consume, le da menos que ese tope, va a pagar lo que corresponde por el cuadro tarifario. Pero si le diera más, va a haber un tope que no puede superar en un 400% lo que fue la misma factura del año pasado, independientemente de cuál sea el consumo este año. Ahora, Germán. En relación al recurso extraordinario... ¿Perdón? No, esto aplica exclusivamente al gas, que es la modificación que mañana va a dictarse de la resolución 99 que afecta exclusivamente al gas natural. Acá no estamos hablando de electricidad ni de agua. El recurso extraordinario se ha planteado, ya lo ha firmado el ministro y será presentado mañana con la Procuración del Tesoro, y se refiere a la integralidad del fallo. En realidad el tema de la tarifa social no fue abordado por el fallo de la Cámara, que dejó sin efecto la resolución sin tener en cuenta esa cuestión y desde nuestro punto de vista algunas otras. Por eso es necesario revisar ese pronunciamiento de la Cámara. En relación a las audiencias públicas, como se señalaba, la discusión jurídica es qué aspectos de la tarifa requieren la audiencia pública. La discusión es si es solo la parte de transporte y distribución, que solo implica el 21% de la tarifa, o requiere toda la tarifa, porque el resto del componente, los dos otros componentes son los impuestos que se cobra, el IVA y el valor de gas en el pozo, que tienen otro precio y otro mecanismo de fijación de su precio. Por eso está la discusión y se plantea esta discusión sobre cuándo y cómo hacer las audiencias públicas. De todas formas, el Ministerio de Energía está convocando una audiencia pública para el mes de octubre, como anticipó, para poder hacer la discusión integral del cuadro tarifario. En el caso sí, pero si se aumentan esas dos partes, claro, no el resto. Esto es muy importante entender, porque por ahí en casa también no lo tenemos claro. La parte más importante de lo que pagamos del gas tiene que ver con el valor del gas. Entonces tiene sentido que la audiencia pública esté sobre la parte que está fijada y regulada. El valor del gas es algo que varía. Si cada vez que varía el valor del gas tenemos que hacer una audiencia pública, entonces generaría unas distorsiones muy grandes. No tendría ese sentido, ¿no? Me parece que eso... Sí, el marco regulatorio lo da la ley 24076. Ustedes la leen, van al artículo 46 y van a encontrar que cuando un distribuidor, un transportista o un usuario quiere ajustar algún tipo de tarifa de transporte o distribución, tiene que informarle al Enargas y la Enargas dentro de los 60 días tiene que convocar a una audiencia pública. Pero acá lo que estamos haciendo es un proceso que en el marco regulatorio se llama de revisión tarifaria integral, que es cada 5 años se tendría que haber hecho y no se hizo nunca en la Argentina, nunca, porque se cortó a partir de la ley de emergencia pública. Esto es lo que queremos reinstaurar, que podamos manejar los servicios públicos con los marcos regulatorios que se crearon por ley, 24076 en el caso del gas y 24065 en el caso de la electricidad. Dentro de lo que es la revisión tarifaria integral hay un proceso de audiencia pública no vinculante a los efectos del artículo 42 de la Constitución, que es de mantener informado al público consumidor. Ese es el proceso que ya habíamos anunciado que lo íbamos a hacer dentro del año, en este caso particular en el primer trimestre del 2017, y ahora lo estamos adelantando al último trimestre del 2016 y particularmente la primera audiencia, porque puede ser que haya 2, se va a hacer en octubre de este año. Ese es el proceso y en todo caso la posición del Estado Nacional será o no refrendada por la justicia cuando nosotros presentemos mañana el recurso extraordinario. Sí, el otro elemento que creo que es importante es que el concepto justamente de la audiencia pública
lo que obliga es a una instancia permanente de diálogo y consulta. Y eso lo hemos empezado a hacer, independientemente de esta explicación, permanentemente. Y tal como decía al principio, el día de hoy también hemos hablado, tanto con el Poder Judicial, el Legislativo, los gobernadores, las asociaciones de consumidores, poder generar canales abiertos permanentemente, poner sobre la mesa lo que está en juego acá y la posibilidad de ir encontrando el camino juntos para ir resolviendo la situación. Sí, buenas tardes. Emiliano Russo, de Diario Popular. No, quería ver para cualquiera de los ministros si me podían ampliar lo que habían dicho del reclamo de los intendentes para ampliar la tarifa social, georreferenciarla en algunas zonas del conurbano. Si podían ampliar esos conceptos. Si querés, explico yo. Sí, lo que nosotros ya se empezó a implementar a partir del jueves pasado, lo que hemos hecho es crear una tarifa social georreferenciada para barrios que estén en situación de vulnerabilidad. Estos son aproximadamente unos 300.000 hogares que, independientemente de que esa gente haya o no haya accedido a la tarifa social, haya podido hacer el trámite o tenga tributos que le permitan incluirse en la tarifa social por estar en un barrio vulnerable, van a ser incluidos en forma directa. Esto ya lo recibió el ENRE, que fue una decisión conjunta del Ministerio de Desarrollo Social con el Ministerio de Energía y Minería, y en la próxima facturación ya van a estar recibiendo estas 300.000 familias la tarifa social. Por lo tanto, al cabo de este proceso, que es una semana y media aproximadamente, va a haber un total de 3.800.000 hogares argentinos que están incluidos en la tarifa social eléctrica. Y esto es importante resaltar, igual en general también en el caso de lo que hablamos con el gas, que es la profunda desigualdad del sistema tarifario tal como lo hemos recibido y que estamos tratando de corregir, porque justamente lo que estamos tratando es que los subsidios y la ayuda vaya a los sectores más vulnerables, que también eso pueda ir generando que la infraestructura llegue a esos barrios también más vulnerables y que se vaya entrando en una lógica donde también no dé lo mismo si uno tiene una conducta de ahorro energético, de responsabilidad, de tratar de cuidar desde las ventanas de su casa hasta cuántas estufas, si se va a trabajar y deja la estufa prendida, costumbres que hemos tenido como país rico en gas, a tratar de poder de cuidar a lo más débil. Y un elemento adicional que no es menor, porque hemos tomado compromisos en la cumbre de París. Claro. Cuanto más consumimos gas, estamos también provocando un efecto en el cambio climático. Por lo tanto, la energía más barata es la que se ahorra. Todo aquello que podamos ahorrar no solamente nos va a salir menos y nos va a permitir tener más energía para el desarrollo productivo, sino que va a permitir contaminar menos el medio ambiente. Buenas tardes, Mariano Rinaldi del Exprimidor. Quería preguntarle al ministro Aranguren, en diciembre, a pocas horas de asumido, en su primer conferencia de prensa en este salón, usted dijo que el aumento iba a ser gradual a medida que la gente pudiese pagarlo, que no iba a ser a partir del 1 de enero, el 1 de febrero, y que ustedes estaban viendo también la posibilidad de que la inflación se redujera a un dígito. Bueno, lamentablemente no se redujo la inflación a un dígito, sí fue a partir del 1 de febrero. Quiero preguntarle si esto para usted fue gradual o si se cambió lo que usted había dicho originalmente. Pero perdón, a ver, me meto yo primero, si puedo. Primero, lo que nosotros hemos planteado como equipo de gobierno, y esto hemos sido muy claros, el plan económico, el plan fiscal, el plan monetario, el camino, como dije antes, del gradualismo para ir saliendo de esta muy delicada y negativa situación económica, lo estamos cumpliendo tal como lo hemos planteado. Y recién lo aclaraba, y por ahí no lo escuchaste esa parte, pero claramente el desajuste era tan grande en el tema tarifario que lo que estamos haciendo es un camino gradual. Y eso estamos convencidos, pero estamos convencidos también a partir de la conciencia, y de vuelta, créanme, y el presidente lo ha reiterado muchas veces, lo reiteramos todos, sabemos que esto es difícil, sabemos que es complicado, sabemos que muchísimas economías domésticas no tenían previsto estos aumentos y que eso genera muchísimos problemas a los argentinos. Ahora, lo que estamos convencidos es que no había otro camino alternativo si no lo hubiésemos tomado. Porque cualquier otro camino alternativo sería mentirle a los argentinos y nosotros no estamos dispuestos a eso. Todos tenemos que ser conscientes que tenemos que salir juntos de este problema energético. Y eso implica, por un lado, ser solidarios con lo que menos tienen, que es todo el esfuerzo que se está haciendo en materia de tarifa social. Tiene que ser solidario en materia de consumo, porque no tenemos gas.
No tenemos suficiente gas para lo que queremos consumir y lo que queremos producir y crecer. Y tenemos que ser nosotros como gobierno, obviamente, estar todo el tiempo muy atentos a ir corrigiendo aquellas cosas que tengamos que ir corrigiendo, que se van dando. Y claramente, en este caso, el aumento fue más adelante, digamos, ¿no? El caso de abril. Fue a partir de abril. Entonces, y en esto queremos ser muy claros que como equipo nosotros somos conscientes que no hay desafío probablemente más grande para este año que poder transitar esta situación, porque es muy doloroso, además de lo económico personal para cada argentino, que tiene que pagar lo que antes no pagaba, ser consciente que nos mintieron durante mucho tiempo y nos dijeron que había algo que no había. Entonces tenemos que trabajar a partir de ahí juntos a ver cómo salimos de esta situación. Pero a partir de la comprensión, de la honestidad y el profesionalismo de un equipo que juntos estamos tratando de ir destrabando minuto a minuto esta situación. Última pregunta. La pregunta sería, muchas gracias. La pregunta sería, me gusta acudir a un ejemplo porque me parece que queda más claro para la gente. Discutíamos en un grupo recién de periodistas que estamos conectados, por ejemplo, un caso de una colega que le llegó 300 pesos, ¿no? 300 pesos, la última factura, y la nueva 3.000 pesos. Yo lo que quiero interpretar es lo siguiente, si el 400% es sobre factura, en un caso como este serían 1.000 pesos lo que va a pagar esta persona, esto para ponerlo como ejemplo. Y lo otro es que me tocó cubrir las colas en reclamos en Enargas y en Metrogas, etcétera, y yo le preguntaba a la gente qué es lo que sienten o qué sintieron cuando recibieron la factura. No, porque el gobierno anterior, porque este gobierno... Pero ¿qué es lo que sienten? ¿Qué sintió cuando recibió la factura? Taquicardia, descomposturas, un montón de sensaciones corporales físicas. Yo quería saber si ustedes les creo todo lo que está ocurriendo, pero son conscientes de lo que se generó en la sociedad y todo esto, este retroceso para todos, porque estamos discutiendo esto hace un tiempo largo. Por supuesto, somos conscientes. Por eso lo hemos dicho hasta el cansancio. Si tuviéramos una alternativa, hubiéramos hecho ese camino alternativo. Y de vuelta, todas estas medidas que estamos tomando, como este anuncio de poner un tope de 400%, que ahora puede contestar la primera parte Juanjo, tiene que ver con eso, tiene que ver con tratar de ir ayudando sobre todo a los más débiles. Ahora, también es cierto de que hay situaciones que les ha llegado aumentos que lo pueden pagar, digamos, y eso habla de la solidaridad que tengamos como sociedad. Aún así, vamos a poner un tope para todos ellos también. Pero quiero remarcar este punto porque por ahí no quedó claro. Los sectores que más aumento les llegó consumen 20 veces más en su hogar que los sectores más bajos. 20 veces más. Entonces, eso como sociedad no es sustentable. Entonces, tenemos un margen entre ese 20 veces más y lo que consumen los sectores más vulnerables para ir mejorando nuestro consumo. Es lo que planteó el presidente hoy. Y creo que si salimos de la discusión cotidiana y nos sentamos en la mesa de café, todos vamos a ser conscientes de 1000 anécdotas que podemos tener de cómo no cuidamos la energía en nuestros hogares. Y esto no es culpa de los argentinos, como planteó el presidente también. Fue culpa de tener durante 12 años un gobierno que mintió con este tema, que no dijo la verdad. Y que de alguna manera eso generó una cultura de consumo energético muy mala, no solo para el país por la situación de la producción y el crecimiento, sino, como decía Juanjo, por la destrucción del medio ambiente que eso implica. Entonces debemos ser conscientes que las inundaciones, los fenómenos climatológicos extremos tienen que ver con que como planeta no estamos siendo muy conscientes que no podemos gastar tanto más de lo que podemos sostener como planeta. Y eso fue el compromiso de París, que el 10 de diciembre la Argentina suscribió. Entonces se puede, y esto es el mismo desafío que estamos planteando y avanzando muy ambiciosamente con lo que es energías renovables, energía solar, energía eólica, y estamos estudiando también distintos mecanismos para ver cómo introducir esas tecnologías para aliviar el bolsillo de los argentinos. También va a haber noticias en ese sentido y podemos trabajar en mejorar muchísimo la matriz energética para cuidar las dos cosas, el bolsillo y el cuerpo de los argentinos, y cuidar también el medio ambiente y la sustentabilidad como país. Ministro. Ahora, al ejemplo así de la colega que el año pasado tuvo un bimestre que pagó 300 y ahora le llegó 3.000. Muy bien.
400% de 300 es 1.200. 1.200 más 300 es 1.500. Ese va a ser el tope. En vez de 3.000 va a pagar 1.500. Ministro, gracias. Quería preguntarles a propósito de tener un tope de aumento en toda la factura del 400%, si alguien consumió más y tienen ese consumo un tope de 400%, ¿el gobierno está instalando una tarifa plana entonces? No, está hablando de una tarifa que está referenciada con el consumo del año anterior. Está referenciada con el consumo del año anterior. Es independiente del consumo de este año. De hecho, se analizó ese tema de la posibilidad de... Porque justamente esto es un tope, no es una tarifa igual para todos. Se analizó, como entre las muchas variantes que se nos acercaron, la posibilidad de analizar una tarifa plana, pero eso justamente sería muy complicado en términos de los incentivos, porque da lo mismo lo que vos consumas. Entonces, esto lo que pone es un tope, no pone una tarifa plana. Se va a pagar en 2 meses. La tarifa del consumo bimestral se paga en 2 meses iguales. Muchísimas gracias. Gracias. Buenas noches. Gracias a todos. Buenas noches. Bien, retomamos el noticiero central de la televisión pública argentina y con una apertura distinta debido a la importancia y la expectativa que había por todos estos anuncios que acabamos de escuchar con respecto a las tarifas del gas. Y que repasamos muy brevemente, vamos a seguir luego de la pausa. Va a haber un tope para los usuarios residenciales del 400%, pero en relación al consumo de este bimestre el año pasado. ¿Por qué? Porque este año, con abril y mayo muy fríos, el consumo aumentó y esto disparó aún mucho más el aumento de la tarifa. El tope será sobre el total de la factura, no solamente sobre la tarifa, sobre el total de la factura del mismo bimestre del año anterior y será retroactivo al 1 de abril. Lo importante para los usuarios entonces, le va a llegar una nueva factura con ese tope del 400% y si ya pagó y pagó más, le va a llegar una nota de crédito para debitar en la siguiente factura. Y además respecto, esto lo dije solo para el gas, respecto de la luz, anunció que va a haber una, digamos, georreferenciación en los barrios más vulnerables para que automáticamente, digamos, les rija la tarifa social y que eso, en principio, va a alcanzar a 300.000 hogares de barrios vulnerables. Y respecto de la Corte, también dijo que mañana van a presentar el recurso extraordinario ante la Cámara Federal. O sea, este tema mañana, digamos, a partir de mañana podrá ser discutido por la Corte. Uno de los temas que pide la Corte son audiencias públicas, las habrá en el mes de octubre. Son parte de los anuncios, enseguida los vamos a repasar con el ingeniero Emilio Apud, que fue secretario de Energía. Va a ir tocando cada uno de los temas, sobre todo lo que necesita saber el usuario. Y también, después de una breve pausa, vamos a tener resumen del resto de los temas del día. Los esperamos en un ratito.